estamos ya en marcha. A ver, recordaros que estamos en Connessioni y que vamos a hablar hoy de hipnosis deportiva. Pero antes, permitidme que voy a poner el aparatito este para yo verme sin volumen y poder ver si escribís comentarios porque aquí no lo veo. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Cualquier comentario, cualquier cosita, ya sabéis cómo va el mecanismo. Escribís, intentamos darle respuesta a todas las cositas que vayáis comentando. Bien, dicho lo cual, Connessioni, un grupo de gente que transmitimos en directo todo lo que os podéis imaginar en cuanto a terapias, a formas de comprender, de entender este plano y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Estamos ahí en Facebook, los que no estéis ya, pues por favor, apuntaros a la comunidad, que crezcamos y que seamos capaces cada vez de compartir con más personas. La charla de hoy se llama, o sea, trata de la hipnosis deportiva. Es el segundo capítulo, vamos a llamarlo así, después del paréntesis de la semana pasada. Bueno, de la semana pasada, de la última vez. Hace dos programas hablé sobre la hipnosis deportiva, la importancia del anclaje, de ese mecanismo que tenemos para acceder a un estado a través de un gesto, de una palabra, de un color, de un olor, de una visualización, ¿no? De lo que sea. Bien, ahí lo tenéis, lo podéis revisar. Pero el último programa, en vez de hacer este que toca hoy, hice uno sobre, de nuevo, sueño pleno, el insomnio, que es una de las especialidades con las que yo me arranqué en mi vida terapéutica debido, como ya os he contado, a que yo fui diagnosticado tal vez erróneamente como insomnio, es decir, se me diagnosticó insomnio, y entonces investigué por varias formas, por varias vías, varios caminos. La interpretación de sueños, ya sabéis que es una de mis grandes pasiones, porque soy un soñador desde chiquitito. Mi primer viaje astral lo recuerdo cuando apenas tenía 4 años. Y movidas de estas he tenido siempre, ¿no? Pero ya os conté que fracasé con esa idea, o eso creí yo, fracasé con la idea más analítica de la neurociencia, de los libros pesados, de los apuntes de esto de neurociencia ahí, ¿no? Y tampoco era lo que más me acercaba a la posibilidad hasta que apareció la hipnosis. Entonces, conjugué la hipnosis con todo los conocimientos que ya tenía y sale Sueño Pleno, el producto, ¿no?, que yo ofrezco para ayudar a la gente a dormir mejor, a entender su sistema nervioso, a entender el... Hola, buenas noches, ya está por aquí Vero, incondicional, siempre. Bueno, en fin, que eso fue uno de los caminos que estoy desarrollando desde siempre y que la hipnosis me ayudó. Pero claro, desde hace muchos, muchos años, y ya también os lo he contado, la hipnosis se presentó en forma de otro nombre, como sofronización, y me ayudaba a dormir, pero yo la conocí en el entorno del deporte. También os he contado muchas veces ya que empecé a hacer esgrima con 10 o 12 años, sigo haciendo esgrima y soy entrenador nacional desde hace pues más de 30 años. Y claro, me he dado cuenta de que en muchas facetas la psicología deportiva que fui estudiando en su momento no deja de utilizar mecanismos de hipnosis, obviamente. Y, y como entonces yo, como entrenador nacional desde hace tantísimos años, como practicante de esgrima, como tirador, es decir, competidor, pero también como maestro, pues cómo no iba a usar yo la hipnosis. Y me he dado cuenta de que de alguna forma muchas veces lo usamos de una forma más intuitiva que consciente. Entonces, por eso estoy haciendo esta serie de programas que se van a dedicar a la hipnosis deportiva. Serán 4 o 5 y después en su momento, pues a lo mejor hago un par de ellos de hipnosis de esgrima, aunque ese es un mercado mucho más chiquito, pero bueno, para que veáis cómo desde la vida cotidiana, desde la ansiedad que te genera cualquier momento de tu vida,
hasta la ansiedad generada por el deporte, hasta la ansiedad generada por una en particular, que es la esgrima, un deporte en particular, que es la esgrima, todo al final tiene una línea común. Es un estrés de nuestro sistema nervioso, es una serie de memorias adquiridas y que han quedado en nuestro subconsciente que no somos capaces de manejar. Y eso no somos capaces de manejar hasta que aparece la hipnosis, porque con la hipnosis llegamos a cualquier punto, absolutamente a cualquier punto, por complejo que nos pueda parecer de entrada, y lo podemos resolver. Bueno, o así pensamos los hipnoterapeutas, claro está. Hoy la charla se titula Cuando piensas demasiado, ya has perdido. Que todos lo hemos sentido. A ver, ¿quién no se ha sentido bloqueado cuando va a hacer algo, aunque sea con los colegas, que estás haciendo una pachanguita de fútbol y te toca a ti darle la patada del penalti? Y caramba, parece que te va en ello la vida. O estás echando unas canastas o jugando al pádel y te picas con los otros, y cuando ibas tan estupendamente bien, de pronto sientes que no eres capaz de darle, que te pesa el brazo, que hay que parece un Playmobil, vaya, que no eres capaz de moverte. Bueno, esto es lo que me gustaría abordar en esta charla de hoy, ¿no? A ver, ¿qué está pasando ahí? Ya os lo adelanto, la cabezota, la mente se ha metido y ha impedido que nosotros, que nuestro ser fisiológico, con nuestro ser biológico, que nuestro cuerpo actúe de una forma que ya tiene automatizada. Entonces, ha habido, esto es algo veterano, ¿vale? Es algo que no es novedoso el concepto como tal, se lleva hablando de ello desde hace décadas, cuando se empiezan a profesionalizar los deportes. Y uno de ellos fue muy famoso, Yogi Berra, un beisbolista de Estados Unidos, que hablaba mucho de eso, de que él tenía que llegar a un estado de flow, de flujo, de fluencia, para conseguir que no se atascase su cuerpo por pensar demasiado, es decir, por darle vueltas a la cabezota, ¿no? Entonces, esto se llama la parálisis por el análisis, ¿no? Es cómo podemos llegar a bloquearnos, a dejar de actuar de una forma mecanizada, automática, que nos sale eh, de forma fluida, por exceso de pensamiento. Y después, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos llegar a ese estado de flow? A mí me gusta más la palabra fluencia, que además es castellana, pero es que además es muy bonita, fluencia. ¿Cómo llegamos al estado de fluencia? Entonces esa es la idea de hoy, hablar un poquito de ese aspecto, y hacerlo con 4 o 5 ideas claves para no liarnos mucho. La primera idea es que la mente estorba al cuerpo del campeón. Vamos a ver, la mente consciente, todo esto tiene una base fisiológica, tiene una base neurocientífica, que no me voy a poner a hacerlo. Mi forma de exponer, mi forma de procesar la información por las capacidades que yo tengo, buenas o menos buenas, es que yo recibo la información, comprendo de una forma analítica, es mi mente ingenieril, pero después quien manda en mí es mi yo emocional. Entonces, si yo me pongo aquí a hablar de ahora de neuropéptidos, de no sé quién, tendría que tener el libro y leeroslo, porque es para mí muy dificultoso. Entonces yo os voy a hablar más bien de la emoción, del concepto, y siempre os recuerdo que eso tiene un fundamento científico muy profundo, ¿vale? Que por forma de ser, por forma de estudiar, no me quedo con lo primero que me llega, sino que lo tengo que trabajar, que procesar y coger de bastantes fuentes. Bien, dicho lo cual, la mente pensante, ese chucu, 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 chucu que sentimos, la paca, el coco, la cotorra, le llamamos de mil formas, está permanentemente activa. No permanentemente, perdón, está frecuentemente más activa que cualquier otra parte de nosotros, que el yo intuitivo, que el yo de corazón, etcétera. Entonces vamos a explorar un poquito
cómo ese exceso de pensamiento interfiere en nuestro rendimiento deportivo. También os digo una cosa, no necesitáis ser atletas de élite para comprender esto. Ya lo he comentado antes, basta con que juguéis al pádel con los colegas, con que echéis unas canastitas, con que os vayáis a echar un billar, para que podáis llegar a sentir esta parálisis procedente del exceso de análisis. ¿Vale? Y cómo el foco, cuando es automático, es decir, cuando te enfocas y procedes de forma automática, de una forma ya sabida, llegas a ese estado de flujo y las cosas funcionan de una forma mucho mejor. Y si eres de competición, consigues no siempre la victoria, pero sí al menos llegar a donde tú te habías planteado. Y cómo su defecto, el exceso de pensamiento, el defecto de foco, te lleva a fallar en cosas que no deberían de ocurrir. Bien, la otra frase que podríamos decir es que el coste de pensar demasiado, es decir, hay un coste y hay una ciencia hay una ciencia que trabaja el rendimiento automático. Evidentemente, el que tú entres en estado de fluencia no implica que vayas a hacer de forma perfecta, técnicamente muy bien, si no has trabajado. Es decir, bajo ningún concepto, aquí estamos hablando de que el automatismo te lleve a un estado que tú no conoces. Eso sí es magia. Nosotros estamos hablando de neurociencia y de hipnosis. El sobrepensamiento activa la parte pensante de nuestro cerebro y sabotea las respuestas automáticas. Todos nos hemos dado cuenta de que muchas veces pasa algo como que le das sin querer con el codo a un vaso y haces así y lo has cogido en el aire y te quedas flipado y lo celebras y se lo comentas a tu mujer, a los niños, a quien sea. ¡Wow! ¡Qué reflejos! ¡Qué reflejos! Porque ahí no había mente. Ahí actuó tu cuerpo sin contar contigo. Y esos movimientos tenían, vamos a decir así, que la perfección del automatismo de un movimiento lanzado sin control consciente. Me gustaría haceros un, una analogía, ¿no? Como os decía antes, sobre el pensar en exceso. Hay muchísimas personas, y este es otro tema que con hipnosis también se trabaja, que tiene estreñimiento, no vamos a decir al crónico por alguna enfermedad, sino el estreñimiento del viajero. Sí, ¿no? ¿Sabéis lo que es? Estáis en casa, vosotros vais todos los días al baño, tan estupendamente, pero os vais 3 días de fin de semana. Oye, hasta que no llegas a casa y te sientas en tu baño, en casita, con las zapatillas de casa, tú no... Pero donde has estado tenías todas las comodidades. Era un apartamento para ti, había 2 baños, podías relajarte, pero no se producía. Eso es un exceso de pensamiento, es un exceso de control consciente que impide que algo tan automático como los movimientos peristálticos de nuestros intestinos se realicen de forma habitual, automática, permanente. No, 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 los bloqueas. Porque empiezas de forma subconsciente, seguro, y a veces las traes ya de forma incluso al yo pensante. Claro, ahora cuando llegue veremos a ver, porque yo es que fuera de casa a mí es que no sé qué. Bueno, ese exceso de pensamiento es un ejemplo, que no tiene nada que ver con el deporte, pero es que me gusta que nos demos cuenta de que el deporte es un proceso más vital. Y todo esto, todo es uno. Lo que pasa es que, bueno, lo podemos direccionar para favorecer ciertos procesos. Y ahora, durante estas charlas, me voy a centrar en el deporte, ¿vale? Otro aspecto que es interesantísimo tratar es el estado de fluir. Es cómo acceder a esa zona en la que no se piensa. Pero ¿cómo no se piensa? Es que me quedo bobino, como decían, se me para la mente. Digo, no, no, que no se pare la mente, ¿no? Porque me decía alguien, yo quiero estar ahí donde la mente se para. Digo, no sé, pero si la mente se para, lo mismo te ha dado un ictus o lo mismo te has muerto. No, no, no es cuestión de que la mente se para. Es que tú seas capaz de hacer en un estado de concentración, de foco perfecto, una serie de actividades que has entrenado miles de veces y que salgan sin que tú le tengas que dar consenso.
Otro ejemplo, imaginaros que para ir al baño, no ya esos días que estás estreñido porque has ido de viaje, no, 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 en tu casa tú tuvieses que decirle al cerebro, o sea, tu cerebro tuviese que decirle al cuerpo, oye, vamos a ir haciendo ya el bolo alimenticio, vamos a ir segregando los jugos gástricos correspondientes, pero atento, hoy hemos comido carne y lo hemos mezclado con verdura cruda, con lechuga. Entonces no tiene que ser el pH habitual, hay que ponerle un poquito menos de acidez para que no quememos los nutrientes y no sé. Imaginaros que tú tuvieses que estar pensando en eso. Sería absurdo, ¿verdad? Eso lo haces automáticamente y nadie se plantea ese automatismo. Porque si no, mientras que estás pensando eso, lo mismo te olvidas de respirar y la palmas. No. Todo eso son mecanismos. Nuestro cerebro, nuestro yo fisiológico un, es un procesador de datos, es la mayor máquina tecnológica que existe, nada que ver con los computadores cuánticos que ahora se hablan, nada. Es nuestro cuerpo. De hecho, los computadores cuánticos nos tratan de imitar a nosotros. Entonces, todo ese proceso automático es el que de alguna forma tenemos que permitir que salga perdón, cuando lo hemos entrenado mucho. Pilar dice, súper, gracias Pilar. Entonces, si tú, claro, a mí me vienen ideas de esgrima, ¿vale? Si tú bajas guardia, entra y cierras en sexta, una vez, y dos, y tres, y cuatro, 100, 200, 1000, 3000 veces a lo largo de un par de años, tú no puedes estar pensando cuando hagas esto el gesto de dónde está tu codo, de si el hombro está relajado o no, de si estás perfilado, de si la rodilla se ha girado o al entrar la punta entra, con lo cual él la contesta. Tú no puedes estar pensando en eso. Eso tiene que fluir de forma automática. Y esa es la clave para el rendimiento óptimo, que seamos capaces de estar en eso, en lo que se llama la zona, que es la zona de flujo, es la zona de fluencia, es la zona donde las cosas ocurren, porque tu organismo entiende, tu visión periférica, tu sentir, esa percepción de la distancia con, bueno, yo claro, hablo de esgrima, pero también he jugado mucho al pádel, también he montado en bici, también he jugado al rugby, también he hecho otros deportes. Al final, en cualquier momento, el pádel, por ejemplo, también es muy sencillo. Ese llegar la bola y tú ya no la miras porque sabes dónde va a botar y tú simplemente colocas el brazo y haces así. Y has dado la bola en el momento y la has lanzado al lugar que tú querías. Pero claro, si en ese momento tú te paras a decir, va a botar ahí, espérate, el brazo no puede estar aquí, bájalo, el codo, gira un poquito, supina la pala, dale de corte, en ese momento la bola ya está allí contra la pared, has perdido el punto. Entonces, ese estado de flujo, de fluencia, es el que hace que nuestros actos sean automáticos, espontáneos, pero más precisos que si estuviésemos pensando en ello. Obviamente, mucho más que si estuviésemos pensando en ello. Vale, ahora si me permitís, os quiero leer una cosita que tengo aquí, dejadme que lo abra, ¿vale? Porque no me acuerdo de memoria, pero casi todos los que escuchamos esto ya tenemos cierta edad y aunque nos tocó de niños, todos conocimos al menos de nombre a Pelé, que se le define como el mejor jugador de fútbol del mundo, o al menos uno de los dos o tres mejores, y era un brasileiro, ¿no? Era el brasileño, y él decía, a ver, aquí lo tengo, a ver, perdonad que lo coloque un poquito para que lo pueda leer. ¿Qué es estar en el estado de fluencia o en la zona? Es como si tuviera una extraña calma, una clase de euforia. Sentía que podía estar todo el día corriendo sin cansarme y que podría driblar a cualquier jugador y casi pasar a través de ellos. ¿Vale? Entonces, eh, Ayrton Senna, también os quiero comentar. Mirad, Ayrton Senna decía, ¿dónde está? A ver, que era conductor de Fórmula 1, ¿no? Piloto. Después de una vuelta extraordinaria que tuvo en el Gran Premio de Mónaco, dijo, de alguna manera me di cuenta de que ya no iba manejando el coche conscientemente, lo manejaba por instinto, en otra dimensión, era como si me desplazara por un túnel. Bueno, pues que deciros que tanto uno como otro, digamos que estaban ahí, estaban justo en ese espacio, justo en ese momento, justo en el estado de absoluta fluencia.
el famoso gol, esto me acuerdo de memoria porque me impactó muchísimo cuando lo escuché, el famoso gol de Maradona que mete con la mano y que después todo el mundo vimos que fue con la mano y que él dijo la mano de Dios. En ese partido él decía que tenía la sensación, en ese y en otros, ¿no? Pero hablaba de ese partido, que él tenía la sensación de haber salido de su cuerpo y de ver todo desde arriba. Entonces podía anticiparse al movimiento de los otros jugadores porque digamos que estaba en dos estados a la vez, en el de abajo, el que se movía de una forma fluida, automática, sin pensar, y desde arriba el que, digamos, que era el que dirigía aquello. Eso, yo no sé si es verdad, él lo dijo, pero Dios mío de mi vida, eso es una capacidad de separarse del cuerpo y de estar en su doble cuántico consciente de su yo físico. A la vez. Bueno, eso es una maravilla. Creérselo o no, me da lo mismo, pero que era uno de los mejores jugadores del mundo, no se puede discutir. Y que hacía cosas que era absolutamente increíble, no se puede discutir. Gracias, Vero. Me dice que le está gustando mucho y me da las gracias a mí, ¿no? Gracias a ti, mi bonita, por estar ahí. Bien, pero claro, esto es fantástico. Pues venga, vámonos. Entreno y me voy al estado de fluencia. Sí, ¿vale? Pero ¿cómo hacemos eso? Bien, pues con hipnosis. ¿Hay otras herramientas? Sí, claro. Sí, claro. Pero la herramienta que yo creo que te acerca más al estado de fluencia con mayor rapidez, con mayores beneficios, es la hipnosis. Porque el uso de simbolismos es muy potente y además es una de las, ¿cómo se dice? De las herramientas clásicas de la psicología deportiva. No vayáis a creer que la psicología deportiva no usa la hipnosis. Es una hipnosis tradicional y clásica. Lo que pasa es que, bueno, eh, se ha llevado al mundo de la psicología de una forma muy hábil y me parece que interesantísima. Yo no soy psicólogo, yo soy hipnoterapeuta y por eso es que os transmito desde aquí, desde donde yo puedo, desde donde yo sé, que es desde la hipnosis. Bien, entonces, la hipnosis deportiva, ¿qué es lo que busca? Digamos que este es el otro bloque de lo que vamos a ver hoy, que es, trata de reprogramar la mente para un rendimiento óptimo, obviamente. No tratamos de hacer magia, ¿vale? Ya los que me habéis escuchado más veces ya sabéis, la hipnosis no es magia. Es una técnica que está perfectamente respaldada y avalada por la ciencia, que se lleva utilizando, no sé si decir siglos, pero obviamente muchas décadas, que tiene su aspecto más clínico, pero que tiene su aspecto más emocional. En cualquiera de los casos, la hipnosis es algo que está profundamente eh, utilizado por los atletas para acceder a un mayor rendimiento a través del subconsciente. Y lo que trata es de inducir un estado de atención profunda, de atención profunda. No se trata, claro, de que te duermas empanado. No, 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 no. Lo que se trata es de aumentar la concentración y poder gestionar cosas como el estrés o la toma de decisiones de una manera más efectiva, incluso en los picos de presión, porque obviamente si tú estás en casa viendo un partido, ¿qué me pasa con mis hijos? Son dos apasionados del rugby y de la esgrima, pero en casa lo que se ve, porque es lo que hay en la tele, es rugby. Y claro, muchas veces cuando vemos una jugada y uno de ellos, que es Manuel, que es como muy analítico porque tiene una capacidad de observación, tenía que haber pasado porque estaba el compañero libre, entonces si él cierra en el pase con un float, se la engancha y claro, dice, se ha equivocado. Eso lo decía antes, ¿no? Se ha equivocado. Y yo le decía, ¿qué decisión hubieses tomado tú? Dice, hombre, no, la que te acabo de decir. Digo, bien, pero ¿hubieses tomado esa decisión bajo la presión que él tenía? Claro, ahora que ya hemos llegado a eso, ahora que él ha llegado a eso, se da cuenta de que una toma de decisión bajo presión a veces no es lo que tú pretendes.
por más que quieras. Sin embargo, ¿por qué hay tantísimos atletas reconocidísimos? Djokovic, el golfista, lo tengo por aquí anotado, el Tiger, no me acuerdo qué, después os lo digo. La corredora de velocidad estadounidense, esta chica de las uñas tan largas, el propio Nadal, toda esta gente trabaja con hipnosis. Si no lo queremos llamar hipnosis, porque de alguna forma la hipnosis todavía no está completamente aceptada, llamadla psicología deportiva, llamadla visualización, llamadla mindfulness, llamadla como queráis, pero todo esto está puesto a disposición de los grandes atletas para mejorar sus resultados y para automatizar la mejor expresión de su cuerpo cuando hay picos de estrés. Vale, entonces la hipnosis también favorece fenómenos, ideomotores, es decir, ideomotores, que es la capacidad que tiene el cuerpo de reaccionar de forma automática, subconscientes, a ideas o a imágenes, a gestos, como este. Por ejemplo, esto lo utilizamos mucho, yo lo utilizo mucho, hay otras hipnoterapeutas que no, yo lo utilizo mucho en hipnosis. 1, 2, 3, duerme. Y fijaros, digo duerme, porque es un concepto que ya he hablado con el cliente y 1, 2, 3, duerme, significa 1, 2, 3, vuelve a ese estado del que ya hemos hablado. No es que te vayas a dormir. Además, no quiero que te duermas. Además, la hipnosis no es dormir, la hipnosis es despertar, es focalizar y es tener plena atención en un evento que estamos resolviendo. Bien, pues esto se consigue y tiene varios fundamentos. Uno de ellos es la repetición. Primero la técnica, es decir, tienes que trabajar la técnica para poder automatizar el ejercicio posterior. Pero es que después tienes que mecanizar el gesto, el anclaje, que ya vimos en la charla de hipnosis deportiva, que se llamaba justamente como anclar, ¿no? Un estado a través de un gesto, de un color, de un olor, de una imagen, etc. Bien, y con esto lo que hacemos, con la hipnosis, lo que hacemos es reforzar el vínculo, esa conexión entre mente y cuerpo, para que la mente se permita perder un poquito de predominancia y sea el cuerpo el que actúe y el que haga las cosas de esa forma. Desde luego, ojo, no sé si alguno se pensaría en, pero vamos a ver, ¿tú me estás diciendo que los atletas salen a competir hipnotizados? ¿No sería eso como un doping mental o algo así? No, no, hombre, no. No sale nadie. Vamos a ver, hay una hipnosis positiva y una hipnosis negativa de nuestra vida misma. Es decir, estamos en permanente estado de hipnosis positivo y negativo por lo que nos dicen, por la inculturación. Si tu papá te está diciendo permanentemente, jolín, qué bien, cómo lo haces, si tus compañeros del equipo te dicen, venga, tío, eres un crack, dale, va. Ahí hay un proceso de hipnosis positiva, una hipnosis suave, pero es. Por el contrario, no vales para nada, pero mira que eres el paquete del equipo, qué malo eres, etcétera, se genera una hipnosis negativa. Y o tienes una autoestima del copón o te puede llegar a afectar y probablemente te afectará bajando tu rendimiento, ¿no? Entonces, no es cuestión de salir hipnotizado en un estado de trance, ni muchísimo menos. Es cuestión de trabajar la hipnosis como la técnica anteriormente. Tal vez haciendo una autohipnosis o una hipnosis dirigida por tu entrenador, si es que lo conoces, si conoce la técnica, el día anterior para potenciar. Pero todo lleva un trabajo y necesita un entreno. Entonces, no porque te hagamos un proceso de hipnosis 1 hora antes de la competición vas a conseguir lo que no hayas entrenado anteriormente. Pero ni siquiera eh, el proceso de hipnosis va a ser tan profundo como si ya llevas entrenada la hipnosis y llevas trabajando de forma habitual este mecanismo, esta herramienta, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más teníamos? Dejadme que mire por aquí. Ah, vale, 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 ya me acuerdo. Dejadme que lo voy a buscar porque también lo tengo por aquí. Mirad, Tiger Woods, el famoso golfista, que os lo dije antes y me despisté. Mira, mirad, este chico fue entrenado desde adolescente en autohipnosis y visualización para mejorar su enfoque.
Y lo reconoce y no pasa nada, ¿verdad? Y ha sido uno de los grandes golfistas de la actualidad, o por lo menos en las últimas décadas. Hay otro tipo fundamental, Michael Phelps, que es el nadador olímpico más condecorado de la historia. Y también usaba la hipnosis y la visualización como parte de su preparación mental. Su entrenador, esto lo estoy leyendo, ¿vale? Porque no me lo sé de memoria. Bowman, o algo así, decía que se visualizaba repetidamente su rendimiento perfecto en su mente, asegurándose de que incluso en situaciones de estrés su mente estuviera completamente enfocada en ejecutar de manera automática y sin vacilaciones aquello que ya estaba entrenado. Este hombre, Phelps, mencionó, la visualización es tan importante como la práctica física. Vale, quito esto. Y aquí es donde yo voy. Me encanta esta idea que os acabo de proponer. El trabajo mental es tan importante como el trabajo físico. No digo más, pero no digo menos. El trabajo mental es tan importante como el trabajo físico. Y muchas veces, hoy ya, incluso, mira, el otro día, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, viendo un vídeo de hipnosis deportiva, de psicología deportiva, salía un chico que es culturista natural, sin anabolizantes, con alimentación, nutrición estricta y peso y más peso y tal. El chaval decía que para él era igual de importante trabajar su mente como su cuerpo, porque se daba cuenta de que cuando no tenía disposición mental, cuando no estaba predispuesto, cuando no estaba en foco, cuando no fluía, no podía levantar los kilos que levantaba en esos momentos. Y que para él hacía levantamiento, competía en alguna disciplina que no recuerdo, decía que para las competiciones que él lo usaba, lo llaman visualizaciones, pero son procesos hipnóticos en cualquier caso, y que las usaba, y que tenía que estar fino mentalmente para que su cuerpo diese todo lo que él es capaz de dar. Bien, vale, ahora os voy a proponer los nombres habituales que se le dan a los procesos hipnóticos, porque ya os digo, es hipnosis lo que se desarrolla en cualquiera de los procesos que os voy a definir ahora. Pero bueno, los más clásicos serían el mindfulness. Esto lo tengo que leer también porque lo anoté y anoté 5 o 6. Atención plena y respiración controlada, también conocido como mindfulness, ¿no? Entrenar la mente es tan importante como entrenar el cuerpo. Esas son las frases que escribí con atención plena y respiración controlada. Bien, uno que me gusta a mí es particularmente, yo este lo he utilizado siempre y le pido por favor a mis alumnos que lo hagan, en particular a una alumna que tengo que al principio era reacia a estas cosas, decía, ¿ves? Si es que eso... Y le digo, los rituales, establecer rutinas precompetitivas, una rutina antes, pero a mí me gusta también durante la competición. Los rituales son una forma que tiene un poderoso efecto psicológico. Y le ponemos una ecuación, siempre que hago esto, sucede aquello. Si esa ecuación la visualizo, esa ecuación es una ecuación hipnótica. Si la hago, siempre que hago esto sucede aquello y lo visualizo y me visualizo haciendo esto y obteniendo el resultado aquel, las redes tridimensionales de nuestras neuronas forman precisamente una conexión entre la emoción que siento al hacer esto así y la que siento cuando ocurre lo que yo digo que ha ocurrido. Porque como bien sabemos, y lo hemos repetido hasta la saciedad, nuestro cerebro no distingue si la cosa está ocurriendo, vamos a decir, realmente o la estamos imaginando. El proceso fisiológico bioquímico es exactamente el mismo. Nuestro cerebro enciende las lucecitas en los mismos sitios. Entonces, cuando hacemos eso, estamos proporcionándonos justamente esa
reacción fisiológica y lo estamos automatizando, lo estamos integrando. Por eso un ritual es una cosa muy interesante e importante para hacer. Bien, usar visualizaciones e imaginación guiada. Visualización e imaginación guiada, que es una sesión de hipnosis pura y dura. Pero parece que si dice visualización, la gente como que lo acepta un poquito más. Hoy quiero romper, ¿no?, esta lanza a favor ya de decir las cosas como son. Pero bueno, os las comento en el verbo, digamos, que más habitual. Visualización e imaginación guiada. Es un pilar de entrenamiento psicológico absoluto. Esto se lleva utilizando, insisto, hace décadas. Pero hoy en día, además, podemos profundizar más utilizando los anclajes y las técnicas puramente hipnóticas. De nuevo, los anclajes, que ya los hablamos en el primer programa dedicado a hipnosis deportiva, que lo que trata es de hacer eso. Elegir una palabra, un gesto o algo que cada vez que la digamos o que lo hagamos genere ese estado y nos vuelva a traer al punto en el que queremos o nos saque de donde estamos para acceder a ese otro punto de flujo, de foco, de centro. ¿Vale? Este es muy interesante también, fomentar el enfoque externo y en el objetivo, enfocarnos, el enfoque en el objetivo. Vamos a ver, me estoy liando, pero es muy sencillo, es muy sencillo. Cuando tú quieres, ¿qué quieres lograr? Quiero lograr que darle a la pelota y colocarla en el ángulo justamente derecho al lado de la red para que el bote sea corto, caiga y no pueda recogerlo. Enfócate en eso, en dónde, en cómo y deja salir. Si te enfocas en cómo tienes que colocar la mano, si tienes que profundizar más, si tienes que dar un poquito más plana para que coja efecto o no sé qué, olvídate, te liaste, porque estás pensando más en la mecánica que en el objetivo. A eso me refiero al decir fomentar el enfoque externo. Fomentar el enfoque externo y centrarse en el objetivo, no en el cómo lo ejecuto. Y una cosa fundamentalísima, esto casi que para terminar, aceptar los errores y la derrota y seguir adelante sin que nuestro ego se disparate. He perdido, he perdido. Me han expulsado, me han expulsado. Expulsado quiero decir, no por un mal gesto, es decir, me han expulsado quiero decir, me eliminaron de la competición, ya está. Y yo quería llegar a cuartos de final y he llegado a 16avos. ¿Vale? Entrena más, la mente, entrena más el cuerpo y la próxima vez vas a llegar a donde tengas que llegar. Pero no te quedes anclado en el drama, en el enfado, en la rabia contra ti, quién sabe si contra tu maestro, contra tu entrenador, contra el mundo. No, es una parte fundamental del ganar el perder. El perder es tan importante como el ganar. Solo sabiendo perder adecuadamente vas a saber ganar adecuadamente. Vale, bueno, pues a ver qué más había puesto por aquí. Dejadme que mire si había puesto algo más. Bueno, sí, os digo, todas estas técnicas o todas estas recomendaciones son hipnosis. Es decir, estamos trabajando, estamos hablando de hipnosis todo el rato. Recordadlo, estamos trabajando de hipnosis. Así es que como conclusión podríamos decir, piensa menos y rinde más. No es una orden, es un axioma. Si piensas menos, rindes más. Es la ecuación que hemos dicho antes. Si hago esto, ocurre aquello. Si pienso menos, rindo más. El mejor rendimiento se da cuando la mente cierra un poquito la bocota y deja que el cuerpo exprese aquello que ya ha experimentado técnica, táctica y estratégicamente. La próxima vez que estés en pista, en el gimnasio o en la pista de esgrima, de pádel, en el gimnasio o haciendo una carrera, no le des más vueltas a la cabeza. Confía en lo que has entrenado y sé consciente de lo que has entrenado y hasta dónde puedes llegar. Si has entrenado para correr durante 11 kilómetros, no pretendas ese día superar tu límite haciendo 25, porque probablemente te vas a frustrar y lo que es peor, vas a tener alguna lesión grave. Si te has entrenado para hacer 11 en X minutos, vea por esos 11 en X minutos. 60 minutos, 11 kilómetros. Venga, eres un crack, vamos para allá. Y céntrate en eso.
y mira el objetivo. Sabes que cuando llegues allí has terminado los 11 kilómetros y va a haber el tiempo que tú habías programado, incluso algo por debajo, porque estás en flow. Pero no puede ser que pidas aquello que no has entrenado. Eso también es muy importante. Bien, eh, había preparado un pequeño apartado sobre las evidencias científicas y testimonio de atletas y no sé qué, pero bueno, en realidad lo que os invito es que a cada uno de vosotros como deportista eh, que seáis conscientes de que lo que acabo de decir, de que el entrenamiento técnico, táctico y estratégico es fundamental. Que una vez que has entrenado, que has estudiado el track si vas a correr o montar en bici, que has estudiado a tus oponentes si es esgrima o boxeo o pádel, que a partir de ahí, si tienes el entreno adecuado, confía en que lo has hecho así de verdad. Confía que tu cuerpo ese entreno lo tiene absolutamente integrado y que lo único que tienes que dejar es que de forma automática fluya de forma automática subconsciente. No le metas tú la cabezota de cómo lo voy a hacer, porque ya lo hemos explicado, interrumpes el proceso eh, de desarrollo y lo bloqueas, ¿vale? Dice, hay estudios que hablan de que el cuerpo rinde mejor cuando se le permite ejecutar lo que ya ha aprendido como patrón de repetición. Y eso, si os dais cuenta, lo estoy repitiendo como un patrón de enseñanza. Aquello que has aprendido, has automatizado, que tu cuerpo sabe ejecutar porque la mecánica la tiene asimilada, sale de forma inmediata, rápida y precisa, sin que la metas la cabeza. Y para los maestros, incluido yo, para los entrenadores, eh, os invito a que gritéis menos, pero piensa, pero dale a ver, pero mira a ver, menos gritar y más susurrar, confía. Menos gritar y más susurrar. Menos pensar y más confiar. Porque, como me decía mi niño, ya dice, ostras, papá, es que es verdad, ese tío está jugando en un estadio con 40, 50 o 60 mil personas viéndole, de las cuales a lo mejor la mitad le están silbando porque quiere que pierda su equipo, porque ellos son de Irlanda y él es Dupont, que es francés. Y cuando estaba corriendo con el balón, escuchaba eso. Haber fallado o haber tomado una decisión no tan correcta como podía haberse tomado, sobre todo cuando estás sentado en el sillón con papá, con el otro niño, viéndolo, joder, hay que ser consciente de que la presión tiene su importancia. Pero seguro que Dupont, como cualquier otro personaje importante, utiliza la hipnosis como una herramienta. Y por eso, este en particular es uno de los mejores jugadores del rugby del mundo. Y termino con una frase de David Spiegel, que es un psicólogo de Stanford. Este señor, valiente él, dice lo siguiente. Obviamente me quedo con esta frase para mí y os invito a que la uséis mucho. La hipnosis es la mayor herramienta disponible para mejorar el rendimiento deportivo. Y espero que con esto os hayáis animado a hacer deporte, os hayáis animado a entrenar mucho, a ser disciplinados con la técnica, si es el caso de que vuestro deporte lo pida, que yo creo que todos, seáis unos buenos estrategas y seáis capaces de desarrollar tácticas adecuadas, pero que no olvidéis que vuestra mente subconsciente es capaz de desarrollar eso sin que le deis órdenes pensantes durante la ejecución. Entrad en la zona, entrad en el estado de flujo y dejad que sea vuestro cuerpo el que se exprese. Y señores y señoras, os espero en un par de martes para seguir con el tercer programa sobre hipnosis deportiva. No sin antes recordaros que os quiero a todos mucho y que esto es Conexioni. Y si no, lo estáis viendo ya en mi canal de YouTube de Hipnoingeniería, Ingeniería Onírica. Estamos inspiradísimos, Saba, me dicen por ahí.
Pues mañana entrenar y entrenar bien y fuerte. Mucha técnica y mucha cabeza. Bien, lo dicho. Hasta pronto. Chao. No, no tiene WhatsApp.